Ahora sí, Marcela, por favor, continúa con la lectura. Ok. Objetivo de esta obra. Las materias que los evangelios contienen pueden dividirse en 5 partes: los hechos comunes de la vida de Cristo, los milagros, las predicciones, las palabras que sirvieron de base para establecer los dogmas de la Iglesia y la enseñanza moral. Si bien las 4 primeras partes han sido objeto de controversias, la última ha permanecido inatacable. Ante ese código divino, hasta la incredulidad se inclina. Es el terreno donde pueden reunirse todos los cultos, el estandarte bajo el cual todos pueden resguardarse, sean cuales fueren sus creencias, puesto que jamás ha sido objeto de las disputas religiosas que en todos los casos y en todas las partes fueron suscitadas por las cuestiones relativas al dogma. Además, si la hubieran discutido, las sectas habrían encontrado en esa enseñanza su propia condenación, pues en su mayoría se aferran preferentemente a la parte mística antes que a la moral, que exige a cada uno de su propia condenación, pues en su mayoría se aferran preferentemente a la parte mística antes que a la moral, que exige a cada uno su propia reforma. Para los hombres, ese código es, en especial, una regla de conducta que abarca todas las circunstancias de la vida privada y pública. Es el principio de todas las relaciones sociales, basada en la más rigurosa justicia. Constituye, en último término y por encima de todo, el camino infalible de la felicidad venidera, y levanta un extremo del velo que nos ocultaba la vida futura. Esta parte será el objeto exclusivo de la presente obra. El mundo todo admira la moral evangélica, todos proclaman su excelencia y su carácter indispensable, pero muchos lo hacen porque confían en lo que han escuchado al respecto, o porque tienen fe en alguna de sus máximas que se han vuelto proverbiales. Con todo, pocos la conocen a fondo, y más escasos aún son los que la comprenden y saben deducir sus consecuencias. La razón de esto reside en una buena medida en la dificultad que presenta la lectura del Evangelio, que resulta ininteligible para la mayor parte de las personas. La forma alegórica y el misticismo intencional del lenguaje contribuyen a que la mayoría lo lea para descargar la conciencia y como si se tratara de un deber, del mismo modo que leen las plegarias sin comprenderlas, es decir, sin que les aporte beneficio alguno. Los preceptos morales diseminados aquí y allá, intercalados en el conjunto de las narraciones, pasan desapercibidos. Por consiguiente, es imposible comprenderlos cabalmente y adoptarlos como objeto de lectura y meditaciones especiales. Gracias, Habiendo Marcia. hecho la lectura, gracias. Habiendo hecho la lectura, vamos a pedir la presencia de los mentores espirituales que coordinan este estudio. Vamos a pedir la inspiración de los mentores para que Esteban nos pueda traer este tema de estudio y podamos asimilarlo, y que todos los que aquí están presentes se encuentren aptos para la absorción de estos conocimientos. Pedimos una limpieza del ambiente, de las casas, de cada uno de nosotros que nos encontramos conectados, y de todos los espíritus que están a nuestro alrededor estudiando con nosotros, que puedan ellos también beneficiarse esta noche de estos enseñamientos. Que así sea. Que así sea. Muy bien. ¿Y usted qué opina? Muy bien. Buenas noches, amigos. Qué felicidad tenerlos aquí. Y ya pues entonces empecemos con la segunda clase. Hoy vamos a abarcar los temas de las mesas giratorias. Vamos a hablar un poco de Allan Kardec. Y también
las personas que le siguieron a Allan Kardec. ¿Okay? Las mesas giratorias o danzantes siempre representarán el punto de partida de la doctrina espírita. Entonces, como acordamos la semana pasada, que en los fenómenos de Hightsville en Estados Unidos, eso dio pie para que empezaran estos fenómenos de comunicación, porque son los primeros fenómenos de comunicación. Ahí nos dimos cuenta que había una comunicación clara, muy rústica y muy lenta. Y ahí, desde ese fenómeno, pasó a Europa. París entera asistía atónita y horrorizada a este torbellino fantástico de fenómenos imprevistos que, para la mayoría, solamente podían ser creados por imaginaciones alucinadas, pero que la realidad imponía a los más escépticos y frívolos. Entonces, muchas personas estaban muy aferradas a estos fenómenos, y en París especialmente esto se volvió una moda completamente. Las personas les fascinaba, pero era más como un show. Entonces iban y era más como entretenimiento. Y había muchas personas que había mucho charlatanismo. En ese sentido, había personas que abusaban mucho de estos fenómenos para hacer plata. Y entonces ahí pues ya se vuelve una moda en París. Y ahí vamos viendo cómo esta comunicación va cambiando poco a poco. Entonces, diversos tipos de objetos fueron utilizados para la comunicación mecánica con los espíritus. Tal es el caso de las tablitas y cestillas usadas inicialmente en la obtención de la psicografía. No sé si ustedes vieron la película de Kardec, pero en una escena están alrededor de una mesa, y en la mitad de la mesa hay unas hojas y una cestica encima, mirando hacia abajo, y un lápiz entre la cestica. Esa era una de las formas que usaban en ese tiempo para comunicarse. La señora Girardin desarrolló una sofisticada mesa que tenía el alfabeto dibujado en su tapa. Un puntero metálico también era parte del ingenioso instrumento. Conforme giraba ella, anotaba las letras escogidas por las fuerzas invisibles para hacer sus dictados. Esa es como la primera ouija, o las primeras ouijas fueron así. En serio, era ya la mesa en sí, tenías todo el alfabeto. Entonces fuimos evolucionando, la comunicación fue evolucionando. Entonces, obviamente pasando a golpes, acuérdense que eran puros golpes, que era muy lento, porque era un alfabeto de golpeado, y pasando a utilizar una cestica, planchette, en la cual un lapicero era introducido y los participantes colocaban las manos. Luego apareció la escritura automática, donde se colocaba el lapicero apoyado en la mano del medium para recibir los mensajes. Entonces, van viendo cómo la comunicación va evolucionando, volviéndose más efectiva y más eficiente, más rápida. Y empieza a ponerse más seria, porque aquí ya empieza la comunicación bien clara. Esta mujer, Grace Roser, era una medium dotada para la escritura automática. ¿Qué significa eso? Ella podía escribir
con exactitud la misma caligrafía del espíritu comunicante. O sea que hacían la misma firma, las mismas letras. ¿Por qué? Porque es el espíritu que estaba comunicando eso. Ese fenómeno se dio mucho y fue uno de los fenómenos que también llevó a la Kardec a creer creer que esto en realidad era verdad. Porque acuérdense que él, al principio, ya lo hablé en la entrevista pues, que tuvimos, en ese live que tuvimos con Tati, que fue tan chévere, que expliqué un poquito de Allan Kardec. Entonces vamos a entrar un poquito también de nuevo, para los que no vieron ese live, de quién era Kardec. Kardec no se llamaba así. Él en realidad nació en Lyon, Francia, nació el 3 de octubre de 1804 y se llamaba Hippolyte Léon Denisard Rivail, quien llegó a ser un célebre con el seudónimo Allan Kardec. Y ahorita más tarde les explico el porqué de Allan Kardec. Hizo sus primeros estudios en Lyon y luego en Yverdon, Suiza, a fin de estudiar en el instituto del célebre Johann Heinrich Pestalozzi, que era una escuela modelo de Europa, era una de las mejores escuelas y más avanzadas. Él regresó a París, donde alcanzó el grado de maestro, tanto en letras como en ciencias. Conoció diversas lenguas y, según entiendo, sabía más de 4 o 5 lenguas. En el mundo literario parisiense, él conoce a la profesora Amélie Gabrielle Baudet, con quien se casa. De ahí publicó numerosos libros didácticos. En sus obras destacaban mucho curso teórico y práctico de aritmética, gramática francesa clásica, además de programas de los cursos usuales de física, química, astronomía y fisiología. Al término de esta experiencia pedagógica, Rivail estaba preparado para la tarea de codificar el espiritismo. El codificador se intrigaba día a día. Yo les había comentado que a él le encantaba el magnetismo y lo estudiaba mucho. Él seguía una escuela de Mesmer, que lo vimos la semana pasada, y estudiaba mucho el magnetismo en el cuerpo humano. El 30 de abril de 1856, un mensaje fue destinado específicamente a él. Un espíritu llamado Verdad le reveló la misión a desarrollar. Entonces, cuando a él lo invitan a una reunión donde iban a hablar con estas mesas, porque en ese tiempo se pensaba que era la mesa la que hablaba. Y él, de una como buen científico, dijo, esto es imposible que sea la mesa. Esto tiene que haber mucho más, mucho más. Entonces, ahí poco a poco fue entendiendo que era un espíritu, que eran los espíritus los que podían comunicarse a través de diferentes medios. Entonces ahí le reveló la misión a desarrollar. Entonces daría vida a una nueva doctrina que vendría a dar luz a los hombres, a esclarecer conciencias, removiendo y transformando al mundo entero. Kardec afirmó que no se consideraba un hombre digno para una tarea de tal envergadura. No obstante, haría todo por desempeñar las obligaciones que le encomendaron. Y ahí valga la aclaración, este espíritu llamado Verdad le dijo, usted tiene una misión, esta es su misión y va a ser muy difícil, pero usted tiene el derecho
a no hacerla. Pero sepa y entiéndalo que alguien viene detrás de usted y va a completar esta misión. Sea usted o no, esta misión se tiene que dar. Y ahí fue cuando él dijo que sí la haría. Adoptó el método intuitivo racional de Pestalozzi, teoría práctica y práctica en el aprendizaje. Y ahí, a mí lo que me fascina es que él, como un buen científico, usó la ciencia para probar y esclarecer esta doctrina. Entonces, eso es lo que me parece muy, muy interesante, que él pasó de no creer a entenderlo tanto que quería explicarlo a la vez. El 18 de abril de 1857 publica el Libro de los Espíritus, que fue el primero. Fueron 1019 preguntas realizadas a través de sus diferentes mediums a los espíritus superiores. Entonces, el libro está hecho en un formato de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Es muy claro, pero está organizado en 4 partes. Por sugerencia de los propios espíritus, firmaría con el seudónimo de Allan Kardec, nombre que habría tenido en anterior existencia cuando vivía como un druida. Entonces, el espíritu le dice a él, mire, usted fue un sacerdote druida y este fue su nombre, y así él decidió ponerse en los libros. El año 1858 edita la revista Espírita. El 1 de abril funda la primera sociedad espírita, Société Parisienne d'Études Spirites. Yo no, el francés no es bueno. Y publica el Libro de los Mediums, sucesivamente. El Evangelio, según el Espiritismo, el cielo y el infierno y la Génesis. Ok. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? Exacto. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios? Si quieren poner en el texto. Luego cuando Esteban termine toda esta parte, vamos también a dar una explicación sobre lo que está hablando. Sí, aquí están preguntas. Sí, él en otra vida fue un sacerdote druida y el espíritu le dijo que él se llamaba Allan Kardec, ¿ok? En otra vida. El por qué, no lo sé, en el sentido de que por qué habrá escogido esa existencia, pues tendría otra misión, ¿cierto? Cuando habla de la Génesis, es el libro de la Biblia. No, el Génesis es el 5.º libro, que ahorita vamos a ver. El Génesis es el 5.º libro que fue escrito por Allan Kardec, obviamente por todos sus mediums, y es el Génesis explicado por los espíritus. O sea, los espíritus explican el Génesis. Aquí podemos ver la residencia donde Allan Kardec vivió en París y donde centralizaba sus actividades espíritas. Y abajo ven dónde lo enterraron. Un dolmen de Allan Kardec con arquitectura al estilo celta. Se encuentra en el cementerio más importante de París y uno de los más visitados de todo el mundo, el Père Lachaise. El 31 de marzo de 1870 fue inaugurado el dolmen de Kardec, el cual se convirtió en un punto de atracción para los turistas que pasan por la necrópolis. Entonces, cuando vayan a París, ya saben para dónde ir.
Todos están viendo lo de la pantalla y vi que hay alguien que no pueden ver la pantalla. Si están desde el celular, la pantalla, si no tienen una buena conexión a internet, no carga, si están desde el celular. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces continuemos. Ya vamos a empezar con los continuadores. ¿Qué sucedió después de Allan Kardec? ¿Ok? El primero que vemos aquí fue Camille Flammarion. Él fue un famoso astrónomo francés que sumó a las filas espíritas. Fue un gran amigo de Kardec y a quien llamó el buen sentido encarnado. El siguiente es uno de los más importantes. Se llama León Denis. Él fue uno de los seguidores de Allan Kardec. Y se acuerdan que yo les dije que el espíritu de la verdad le dijo a Allan Kardec que alguien más, si él decidía no hacer la misión, que alguien iba a tomar la misión. León Denis era uno de ellos que estaba detrás de Allan Kardec para terminar esa misión. Así era de importante. Escribió diversos libros como Cristianismo, Espiritismo, después de la muerte, que se los recomiendo, es increíble. El problema del ser, también muy hermoso, también me lo leí, del destino y del dolor, entre otros. Su mensaje ampliamente expresado era siempre adelante, siempre más lejos, siempre más alto. Ok. Seguimos. En España, si no estoy mal, Amalia Domingo Soler, conocida como la gran dama del espiritismo. Amalia es considerada una de las mayores mediums y escritoras espíritas de España. Fomentó el primer Congreso Espírita Internacional en 1888 y fecundó los movimientos espíritas nacientes en varios países de América Latina. Escribió diversos libros, entre ellos Memorias del Padre Germán, Ramos de Violeta, Te Perdono y La Luz de la Verdad. Y Gabriel Deland, también uno de mis preferidos, junto con León Denis, fue el discípulo más próximo a Allan Kardec. Fundó la revista científica y moral de espiritismo, escribió diversos libros, entre ellos El espiritismo frente a la ciencia, El fenómeno espírita y la evolución anímica. Lo que me gusta mucho de Gabriel Deland para ustedes es que era muy científico. Entonces, él tuvo mucho que ver con la integración de la ciencia con el espiritismo. Esteban, estás mute. Perdón, gracias. Sir William Crookes. No sé, Marcela, ¿qué fue lo último que oyeron? Ya hablé de Gabriel Deland. Hasta ahí quedaste, hasta Gabriel Deland. ¿Y sí expliqué Gabriel Deland o no? Sí. Bueno, ok, Sir William Crookes, sabio. Ok, sabio, eminente,
quien había aportado nuevos conocimientos de física, considerado la mayor autoridad de ciencia en Inglaterra en 1878, estudió a la medium Florence Cook y al espíritu Katie King, a quien la pesó, midió, tomó la temperatura y el pulso, examinó el vestido, uñas y cuerpo, tomándole 18 fotografías a un espíritu. Con experiencias repetidas en el laboratorio, concluyó el 31 de mayo de 1875 y escribió a la Sociedad Dialéctica de Londres: los señores me solicitaron observar si los fenómenos son posibles, mas yo les diré, no solo son posibles, son reales. Y él fue condecorado por la reina Victoria como Sir William Crookes. Entonces, están viendo que hasta este momento estamos en Europa. Eso es muy importante que entiendan, que en este momento el espiritismo se está desarrollando en Europa. Pasó de fenómeno de Estados Unidos a Europa. Y aquí ya se está desarrollando como ciencia, como filosofía y como religión. ¿Ok? Pierre Gaëtan Leymarie, pionero espírita, continuador de la Revue Spirit, que es la revista espírita, y editor de las obras póstumas. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que yo les dije que habían cinco obras de Allan Kardec. Resulta que hay otra que se llama Obras Póstumas, que fue empezado por Allan Kardec, pero nunca lo pudo terminar, murió. Entonces, él fue uno de los que editó y terminó las obras póstumas, que fue el 6º libro, que también es muy lindo y está en medellinespirita.com, también ahí lo pueden ver, ahí lo pueden bajar también. Charles Richet, él fue un premio Nobel de Fisiología en 1913, descubridor de la soroterapia y padre de la metapsíquica. Tuvo un papel fundamental al deslindar los fenómenos anímicos. Y ahorita Marcela les explica eso un poco. Daniel Douglas Holmes, el mayor medium de efectos físicos. Este hizo algo muy increíble. Y ya les cuento, en 1868 Holmes, al estar en uno de los cuartos del 3er piso del Hotel Ashley House, delante de varias personas, levitó, saliendo por una ventana y entrando por otra. Fue estudiado por William Crookes también y por Allan Kardec. Continuamos con Cesare Lombroso, científico mundialmente conocido por sus trabajos en el campo jurídico. Lombroso fue uno de los mayores médicos criminalistas del siglo XIX. Se tornó espírita después de realizar experiencias mediúnicas con Eusapia Paladino, una muy famosa, cuando en una sesión participó de la materialización del espíritu de su propia madre. O sea que su madre se le presentó por medio de esa medium. Escribió el libro Hipnotismo y Mediunidad. Y Eusapia Paladino, estudiada por Lombroso, Richet y diversos investigadores, la famosa medium italiana producía golpes, levantaba objetos diversos como campanas que sonaban en forma ruidosa. Entonces acuérdense que los mediums, que todos somos mediums, ¿cierto? Pero hay unas personas que tienen un don de la mediunidad más avanzado, ¿okay? Y esta era una de ellas. Entonces miren lo que pasa aquí. Miren la época ya, 1800, el final, ya estamos en 1900 más o menos, ¿ok? Y muy importante hacer aquí
una explicación, porque hasta ahora estábamos estudiando Europa. ¿Por qué creen que ya pasamos a Brasil? Pues porque ya a principios de la década ya empieza la Primera Guerra Mundial. Y o problema porque entonces el espiritismo aquí ya no tiene dónde continuar por la guerra. Entonces ya pasamos a Brasil. Y les voy a explicar el porqué de Brasil. Porque todas las personas, todos estos espíritus que están avanzando. Estos espíritus que están avanzando, el espiritismo, ya no pueden continuar en Europa. El espiritismo no puede continuar en Europa porque viene la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Entonces los espíritus deciden empezar a reencarnar en Brasil. Muy importante que sepan esto, el porqué de Brasil. Con más de 400 libros psicografiados, el brasileño Chico Xavier, Francisco Cándido Xavier, es considerado el mayor medium psicógrafo de todos los tiempos. Psicógrafo, acuérdense que es la mano controlada por el espíritu para que escriba. ¿Okay? En 1981 recibió cerca de 10 millones de firmas para recibir el Premio Nobel de la Paz. Lo más loco es que más de 400 libros fueron psicografiados, cosa que él nunca se dio crédito a él. Siempre los libros de él fueron psicografiados por Chico Xavier, pero del espíritu le daban crédito al espíritu. Uno de ellos muy famosos, uno de los espíritus muy famosos de Chico Xavier que le hablaba fue el espíritu de Emanuel. En humildad y caridad son palabras que designan perfectamente a este gran misionero de luz. Si no se han visto la película de Chico Xavier, es impresionante. Él también fue llamado por la NASA para ser entrevistado por la NASA porque fue un suceso tan increíble que él fue estudiado por la NASA inclusive. Cosme Mariño, periodista argentino, fundador de la Confederación Espírita Argentina, dedicó su vida a la difusión del espiritismo en Argentina. Adolfo Becerra de Meneses, respetado político brasileño, fue conocido como el médico de los pobres. Ocupó la presidencia de la Federación Espírita Brasileña en los años 1889 y 1895 y 1900. Trabajó por la unificación del movimiento espírita en Brasil, considerado como el apóstol del espiritismo brasileño. También les recomiendo la película de él, muy, muy chévere, porque cuenta toda la historia de quién fue él y cómo, qué impacto tuvo en Brasil. Divaldo Pereira Franco, él todavía está vivo y no sé si ustedes lo conozcan o no, pero se los recomiendo para que lo sigan. En Instagram y en YouTube tiene un canal que se llama Mansión del Camino. Medium psicógrafo también como Chico Xavier y psicofónico, si no estoy mal, Marce, tú me corregís, pero es de oír, ¿cierto? Es de oír voces. Ya publicó cerca de 200 libros. Psicofonía es cuando
mal llamada se llama incorporación, que es que el espíritu habla por medio del medio. Ah, listo, perfecto. Publicó cerca de 200 libros de temática variada bajo la orientación de Johanna de Angelis. Entonces yo les dije que Emmanuel era el espíritu Emmanuel era el espíritu guía pues de Chico Xavier. Johanna de Angelis fue la mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. Y ella tiene y hace un énfasis como espíritu, ella hace un énfasis en la psicología. Entonces los libros que ella ha escrito tienen que ver mucho con psicología y espiritismo, muy fascinante, muy interesante también. Con 11.000 conferencias dictadas en todo el mundo, Divaldo es considerado el mayor orador espírita en la actualidad. Es una persona increíble y también les recomiendo la película que se llama, Marce, ¿cómo es que se llama? El Mensajero de la Paz. Y también se las recomiendo, muy, muy bonita la película. Continuamos con Fredrik Jørgensen. En 1959 el cineasta sueco grabó El canto de pájaros en una isla. Al verificar la cinta, detectó que habían voces extrañas llamándolos, voces paranormales. Jørgensen llegó a tener miles de mensajes del mundo espiritual grabados, considerando uno de los pioneros. Espérese, qué pena. Sí. Perdón. Grabados, considerado uno de los pioneros de la transcomunicación instrumental. En 1969 fue condecorado por el Papa Pablo VI por la Orden de San Gregoriano el Grande por este trabajo. Dr. Raymond Moody Jr., el famoso psiquiatra norteamericano, autor del bestseller, no sé si se lo han leído, pero se lo recomiendo también, Life After Life, Vida después de la vida. Junto con la doctora Elizabeth Kubler-Ross, también increíble, es una escritora increíble que también se los recomiendo, son investigadores de las experiencias cercanas a la muerte. Y Joseph Banks Rhine, el padre de la parapsicología, investigó las funciones Psi, que se dice, en la Universidad de Duke, aquí en Estados Unidos, creo que es en Carolina del Norte, donde creó un laboratorio para el estudio de estas experiencias usando el método experimental. Y él usaba mucho el ESP, que es Extrasensory Perception, que son las percepciones extrasensoriales. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, Vidicom, aparato televisivo que permite captar imágenes del otro lado de la vida. En las fotos aparecen Konstantin Rodiv, superior, y Fredrik Jørgensen, inferior. Al lado izquierdo, cuando estaban encarnados, y al lado derecho, imágenes después de desencarnados. Esta cámara podía capturar eso. Y Konstantin Rodiv, filósofo y psicólogo nacido en Letonia, fue pionero de la TCI en Europa. A partir de 1964 se dedicó a la investigación de las voces, dejando archivos 72.000 mensajes grabados. Muy bien. Y ya para terminar, vamos a hablar del espíritu de la verdad. Creo que sí lo leímos la vez pasada, si no estoy mal, pero este es el mensaje del espíritu de la verdad que le dio Allan Kardec. Los espíritus del Señor, que son las virtudes de los cielos, se esparcen por toda la superficie de la tierra como un ejército inmenso que se mueve al recibir las órdenes de su comando. Parecidos a las estrellas que caen del cielo,
vienen a iluminar el camino y a abrir los ojos a los ciegos. En verdad os digo que han llegado los tiempos en que todas las cosas deben ser restablecidas en su verdadero sentido, para disipar las tinieblas, confundir a los orgullosos y glorificar a los justos. Las grandes voces del cielo retumban como el sonido de las trompetas y se reúnen los coros de ángeles, hombres, hombres, os convidamos a este divino concierto, que vuestras manos pulsen la lira, que vuestras voces se unan y que en himno sagrado se extiendan y vibren de una u otra parte del universo. Hombres hermanos, a quienes amamos, estamos a vuestro lado. Amaos también unos a otros y decid desde el fondo de vuestro corazón, haciendo la voluntad del Padre que está en el cielo. Señor, Señor, y podréis entrar en el reino de los cielos, el Espíritu de la verdad. Entonces, una de las buenas preguntas, una de las muchas preguntas que Allan Kardec se hizo fue: ¿quién es el Espíritu de la verdad? Y él preguntó a este Espíritu y le dijo de una forma muy linda: estoy completamente agradecido de tu participación, de lo que estás haciendo por nosotros. ¿Sería posible que nos dijeras quién eres? Y el Espíritu simplemente le dijo: soy verdad. Así le dijo. Pero hay muchas personas dicen, hay ciertas teorías que dicen que puede ser Jesús. Y eso pues de vez en cuando se habla mucho en el espiritismo. Muy bien. Y ya, si quieren, podemos pasar a preguntas. Bueno, aquí tenemos una pregunta. La primera, ¿podría explicar el por qué fue un sacerdote druida? Bueno, para comenzar tenemos que entender un concepto. Dios, materia y espíritu. La materia no existe, el espíritu no puede funcionar sin la materia y la materia sin el espíritu. Y la materia y el espíritu no existen sin Dios. O sea, todo es una cadena. Entonces, ¿por qué fue un sacerdote druida? Pues una parte de su encarnación, recordemos quiénes eran los druidas. Los druidas eran los sacerdotes más sabios en la cultura celta, ¿no? Entonces se decía de que el rey hablaba antes que sus súbditos, pero el rey no hablaba antes que sus druidas. O sea, el poder que tenían los druidas era bastante grande, ¿no? Entonces, los druidas eran los seres más sabios y obviamente, ahora recordemos quién era Kardec. Kardec hablaba más de 5 idiomas, sabía muchas ciencias, entonces eso es parte de ganancia del espíritu. Simplemente es una encarnación donde él estaba previamente, por decir así, entrenándose, porque todos somos espíritus en entrenamiento, ¿no? Para ser ángeles un día. Todos tenemos que saber, la materia se intelectualiza a medida que reencarnamos. A cada encarnación vamos teniendo diferentes conocimientos. Ya probablemente algunos fuimos médicos, físicos, matemáticos, científicos, músicos, que ahora mismo no tenemos esas aptitudes, pero sí las tiene nuestro espíritu. Entonces, esa es la explicación de por qué fue un sacerdote. ¿Por qué? Porque ya eso es una ganancia de su espíritu. Ahora, como León Denis Rivel, que vino a reencarnar, ya vino con esa misión, nosotros llamamos con un plan encarnatorio que ya es una prueba o una misión que ella tiene que venir a cumplir. ¿Por qué? Porque ya estaba preparado, tenía ese conocimiento. Como sacerdote druida, la última encarnación, pero como eso, pudo haber tenido muchas otras como hombres de genio.
Llamamos hombres de genio, por ejemplo, a científicos, filósofos y todos estos personajes que han venido a través de la historia a traernos enseñanzas y a traernos adelantamiento, progreso al planeta. Por ejemplo, Darwin es un hombre de genio. Edison también. Es más, Edison es uno de los espíritus superiores que ya no vive más en la Tierra, no encarnará más en la Tierra, está en esferas superiores porque fue un misionario. ¿Cuál es otra? ¿Qué es un druida? Ya alguien respondió aquí, un sacerdote cal o un Marce, ¿sí? y también quería explicar un poco lo que tú acabas de explicar, que nosotros no encarnamos con todo nuestro potencial. Nosotros mismos escogemos nuestras, ¿cómo se dice? Handicap, nuestras debilidades para aprender nuestra misión, ¿ok? Entonces, nuestros cuerpos físicos son diseñados específicamente para nuestra misión. Entonces, sí, en cada encarnación tenemos una tarea distinta. Y de acuerdo a esa tarea, tenemos nuestras limitaciones para aprender esa lección de amor que vinimos a aprender, porque todo es una lección de amor. ¿Me explico? Uh-huh. Exactamente. En cada encarnación nosotros venimos con el cuerpo que necesitamos, con la tarea que necesitamos aprender, con las cosas que necesitamos reparar. O sea, no es al azar. Más adelante vamos a ver cómo se da eso. O sea, es que hay tantas cosas que probablemente ahora no comprendan y es normal, porque a medida del curso vamos a ir entrando a otros temas, porque no serviría yo tratar de explicar todo en una sola clase, porque no va a haber ni tiempo ni me van a comprender. Entonces otra persona pregunta aquí, la transformación de toda existencia es el Génesis. No comprendo muy bien la pregunta, pero imagino que pregunta por la Génesis de Moisés. No, la Génesis de Moisés es una alegoría. Recordemos que la Biblia está escrita en ¿cómo se llama? En parábolas y alegorías. ¿Por qué? ¿Por qué en parábolas y alegorías? Porque no estábamos preparados en aquella época para comprender todo lo que se tenía que decir. Entonces, por esa razón se escribe de esa forma. Realmente es una alegoría, pero nosotros no nos creamos en 7 días ni nos hicieron en un solo día. Es un proceso, porque la ciencia nos dice que es un proceso, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cuáles son todos los reinos por los que tuvimos que pasar para ahora tener un espíritu humanizado. Otra persona me pregunta, ok, acá la película, cada uno de nosotros selecciona nuestras actitudes. Cada una de las personas, cuando vamos a reencarnar, hablamos aptitudes con P, es aquella cosa que podemos hacer, ¿no? Aquella, como decir, no, bueno, ahora se me fue la palabra. Aquella característica, ¿no? Depende. Si yo tengo aptitudes para la música, pero la música fue mi perdición, porque no me dediqué a hacer nada, me convertí en una persona egoísta, me convertí en una persona o sea, esa aptitud en mí no me fue beneficiosa, entonces mi espíritu no la pierde, porque todo lo que el espíritu aprende en una encarnación se queda con él. No lo pierde, simplemente está dormido, está latente. Entonces no vengo con esa actitud, exactamente, con ese talento en esta vida, pero me gusta la música, me gusta, por decir, me gusta el piano, a mí me encanta el piano, a mí me encanta otra cosa, pero no tengo esa actitud, o sea, no tengo dedos para tocar el piano, pero mi espíritu lo resiente, mi espíritu lo sabe, ¿ok? Entonces, se me es quitado y se me es dado de acuerdo a mi necesidad evolutiva. Probablemente no es necesaria para mi evolución, no se me da. Probablemente yo puedo decir en el momento de que vaya a reencarnar, yo quiero tener esta actitud, pero si este talento no es necesario para mí, no se me va a dar. O sea, nuestros mentores
nuestro ángel de la guarda que está con nosotros desde antes que nosotros tengamos esta forma física, sabe lo que es mejor para nosotros y nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros podemos decir, bueno, sí, pero sabemos que eso nos puede atrasar. Pero cuando los espíritus nos dicen que cuando estamos en el plano espiritual, comprendemos mejor las cosas y no estamos cegados por la materia. Ahora yo quiero explicar un poco sobre la teoría de las mesas giratorias con un ejemplo práctico. Alguien se debe de recordar de la película Ghost, que él está en la estación del tren, él está en el protagonista de la película está en la estación del tren y se encuentra con otro que ya estaba muerto y él quería tirar una lata, pero no podía. Y le dice, más o menos así, no recuerdo muy bien el diálogo, pero le dice que necesita enfocar todo su pensamiento en la lata para poder lanzarla. ¿Okay? Entonces, de esa misma manera funciona. El pensamiento nada más es que el espíritu encarnado. O sea, vean la seriedad de estas palabras. Mi pensamiento son el espíritu encarnado. O sea, yo soy lo que pienso. Yo soy mi pensamiento. O sea, lo que yo pienso es lo que yo soy. Entonces, de esa misma manera funciona. Las mesas no se movían por sí solas. Las mesas no es que venía el espíritu y las levantaba, porque no funciona así. El espíritu necesita de materia, como ya habíamos hablado anteriormente. Entonces, ¿cuál es la materia? El periespíritu. ¿El periespíritu de quién? De los mediums. Por eso ellos colocaban las manos así, ¿verdad? Entonces, el periespíritu, que nada más es que fluido vital podemos llamarlo de magnetismo, de electricidad, materia, etc. Entonces, cuando ellos ponían las manos así, los espíritus que estaban alrededor utilizaban del periespíritu de los encarnados, de los mediums. Entonces, esa electricidad, ese magnetismo, ese fluido cósmico universal que existe, fluido vital, hacía que eso levantara las mesas, ¿no? No era que el espíritu venía y la levantaba, no. Es un proceso, es una canalización de energía. Entonces, a esto llamamos fluido vital, que se encuentra en todas partes, que es de dónde se crea la materia. El espíritu no es materia, pero necesita de la materia y la materia necesita del espíritu para se intelectualizar. Exacto, todo debe tener una causa, exactamente. ¿Cuál es la causa? La causa es esta. Energía o electricidad, como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque el espíritu no puede por sí solo levantar algo. Necesita de un intermediario. Por eso necesita del medium. Por eso necesita del periespíritu del medium. Eso es igual como cuando viene una persona y dice, yo incorporé. Por ejemplo, yo soy medium de incorporación. Pero no debería llamarse de incorporación, sino de psicofonía, como dijo Esteban anteriormente. ¿Por qué? Porque esta soy yo, este es mi periespíritu, somos dos, mi duplo etéreo. Entonces viene otro espíritu que se quiere comunicar, pero él no entra en mi cuerpo, nunca va a entrar un espíritu en tu cuerpo. Él se afiniza a lo más próximo a la materia, que sería mi periespíritu. Entonces, afinizándose a mi periespíritu, puede hablar, entonces puedo mover las manos, puedo tocarme, puedo escribir, puedo hacer todas las cosas que él está haciendo con mi periespíritu, porque el periespíritu es un fluido, es maleable, ¿no? Pero no se apodera de mi cuerpo, nunca entra a mi cuerpo. Eso tiene que quedar claro. Ningún espíritu posee a nadie. Sí. ¿Cierto? Y también quería, antes ya vamos a hacer el cierre porque quiero tener exactitud en el tiempo hoy, pero quería decir también que uno de mis amigos que está invitado, no sé si esté hoy aquí, pero un buen amigo mío, yo hago pues mucha hipnoterapia, ¿cierto? Con hipnosis, pero haciendo una hipnosis con él, se incorporó, él también es medium, y se incorporó un espíritu
amigo de él, un espíritu guardián, pero era un espíritu que, o sea, si ustedes lo vieran, llegaba a ser así. Ay, ¿cómo se siente de raro este cuerpo? ¿Cómo es de raro estar en este cuerpo? Bueno, tenemos que hablar y así, o sea, el espíritu en sí se sentía súper raro de tocarse y como que, wow. Entonces para mí fue algo muy chistoso porque inclusive ellos se extrañan cuando están en un cuerpo diferente y sienten un cuerpo diferente, especialmente cuando hay de pronto un hombre que se incorpora en una mujer y entonces empieza a tocarse y como que, ¿qué es esto? Pero sí, es así. Es muy interesante ese fenómeno. Y Déjame contestarle una última pregunta acá que alguien preguntó. ¿Por qué personas dicen que se pegan los espíritus? No es que se pegue el espíritu, no es que el espíritu se pegue, es que nosotros atraemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿con quién andas? Tú vas a estar acompañada con alguien, porque una persona no tenga cuerpo no quiere decir que no pueda seguirte. O sea, no es que se pegue, como que se pegan los espíritus, o sea, en el término realmente como pegar o entra en tu cuerpo, no. Pero sí está contigo, puede estar contigo comiendo, puede estar contigo bañándose, puede estar contigo en la sala, puede estar contigo en todas partes, simplemente que tú no lo ves. Al igual que con nosotros están espíritus que están estudiando en este momento, pero la gente no le debe de tener miedo al espíritu, porque el espíritu nada más es que nosotros mismos sin un cuerpo físico. Marce, te propongo que cerremos y los que se quieran quedar podemos seguir respondiendo preguntas. ¿Te parece? Por mí está bien. Bueno, entonces vamos a hacer el cierre. Le agradecemos a todos los espíritus que estuvieron aquí esta noche con nosotros, inspirándonos, esclareciendo, ayudándonos. También seguimos rogando por todas las personas que están en esta tierra en un grado de sufrimiento tremendo, que ellos puedan buscar ayuda, sentirse mejor, sentirse mucho más en paz, más tranquilos, y que esta doctrina a todos ustedes les sirva como herramienta para seguir adelante con una vida más amorosa, más cariñosa, más inspirada, y que encuentren ustedes todos la caridad, que es el mayor don que ustedes tienen para ayudar a la humanidad. Agradecemos al doctor Becerra de Meneses, al espíritu de Allan Kardec, a Jesús y por encima de todo a nuestro Padre Celestial, que nos dejó y nos ayudó a hacer esta hermosa clase y que nos siga inspirando en las próximas a seguir. Que así sea. Así sea. Bueno, si alguien quiera pregunta, que pregunte ahora. ¿Alguna pregunta del tema de clase o algún extra? Estás mudo, Esteban.
Esta es muy buena. Si los alejas con solo decir, generalmente solo con decir y pensar las cosas, Dios no te va a ayudar tanto. Tienes que también, acuérdate que nuestros pensamientos tienen que ser seguidos con nuestras palabras y tienen que ser seguidos por nuestros comportamientos. Entonces hay que asegurarse también de que nuestros comportamientos están vibrando a una vibración muy alta. Es esa vibración alta que nos protege, pero es muy importante también acordarse de que no solo mis pensamientos, que aléjate, no. Sí, es muy bueno la oración, muy importante, pero también lo que yo digo también lo tengo que reflejar en mis acciones, ¿verdad? Porque cuando hay una discrepancia en mis comportamientos, eso también abre puerta a los espíritus más bajos, porque yo mis comportamientos dan pie o dicen mucho de mis debilidades morales. Sí, una cosa que yo quería decir es que los espíritus están en todas partes. Es cuando hablamos de espíritus no nos refiramos a los espíritus como los malos espíritus, solamente, porque hay un espíritu que me está siguiendo, es una cosa mala. No, espíritus los hay de toda índole, buenos, malos. Hay unos que no son malos, solamente son curiosos. Entonces tenemos que tener mucha benevolencia y mucho amor por los hermanos que no tienen cuerpo, que probablemente muchos nos buscan porque saben que pueden comunicarse con nosotros y nosotros no lo comprendemos. ¿Sí me explico? Por ejemplo, cuando yo no sabía que yo tenía una mediunidad aflorada, como llamamos nosotros, pues uno escucha espíritu, mira espíritu, le pasan cosas, te pasan cosas personales, te pasan cosas en casa, te pasan cosas en todas partes, y uno tiene miedo. ¿Por qué? Porque no los entienden. Porque simplemente ese espíritu que está del otro lado, que no es más que una persona, pero sin cuerpo, sabe que yo la puedo escuchar, que yo la puedo ver, pero yo le temo. ¿Por qué? Porque no comprendo, porque soy ignorante al tema. Entonces, es necesario que comencemos a ver a los espíritus no como seres malos o como seres malvados. Y sí, como bien explicó Esteban, nosotros atraemos a los espíritus que queremos que estén con nosotros. Por ejemplo, hay espíritus, yo puedo atraer con mis comportamientos, con mi modificación de actitud y con mi vibración, vibrando en el bien, espíritus muy buenos que me inspiran hacer cosas buenas y que me dan los mejores consejos para que mi vida vaya mejorando, para que mi vida mejore. Pero entonces, si yo solamente estoy en el chisme, en la envidia, en la codicia, etcétera, ¿no? En todos los vicios morales, llamamos vicios morales a todo este tipo de vicios que vienen del egoísmo y del orgullo, ¿no? Entonces, porque también tenemos otro tipo de vicios como la bebida, el alcoholismo, el tabaquismo, la droga, etcétera. Entonces, ese tipo de amistades es como, por ejemplo, si ahora yo ando en una ganga, pues mis amigos van a ser gangueros, van a ser pandilleros. Si yo ando en una biblioteca o entonces yo soy un bibliotecario, pues las amistades que voy a tener normalmente van a ser también del mismo gremio, ¿no? Funciona igual. Entonces vamos a tener en cuenta eso, que podemos apartar los espíritus que nos alejan del bien con nuestro pensamiento y con nuestras actitudes, bien como lo dijo Esteban, y podemos, al modificar estos, atraer a los espíritus que realmente se preocupan por nosotros y podemos llegar a tener una vida muy, muy sana y realmente guiarnos de la mejor manera, atrayendo los mejores espíritus para nosotros mismos. ¿Y los familiares se pueden manifestar? Sí, se puede manifestar siempre y cuando tengan condición de hacerlo y tengan permiso para hacerlo. Si Dios lo permite. Exactamente, no es cuando uno quiera, ni cuando ellos puedan. A veces no pueden manifestarse porque ellos mismos no nos preparamos nunca para la muerte, porque pensamos que nunca nos vamos a morir, entonces cuando llegamos al otro lado no sabemos qué vamos a hacer.
estamos perdidos. Entonces, probablemente el espíritu está errante, ¿no? Bueno, no, perdón, está errante, pero está en turbación y no sabe a veces que murió. Yo he recibido espíritus que han pasado cientos de años y no saben que han muerto. Todavía se creen con un cuerpo físico y no comprenden. ¿Y por qué? Porque ellos siguen viendo, porque como anteriormente dijimos, pensamientos somos nosotros mismos. Como ellos piensan que están en esa época, a su alrededor siguen viendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el pensamiento es plasmático. El pensamiento crea, es idioplástico. Entonces más adelante vamos a ver esa clase y vamos a entender el por qué eso se da. Pero sí se pueden manifestar siempre y cuando haya un medium de fenómenos físicos o un medium de fenómenos inteligentes que pueda percibirlo y que el espíritu que está ya sin cuerpo físico tenga permiso o pueda manifestarse. Eso sí, o sea, sí se puede. Los animales no humanos, para los animales no humanos es igual. ¿Cómo así? Los espíritus de los animales, los animalitos normalmente hay espíritus que están encargados de los animales. Los animales reencarnan muy rápido. ¿Por qué? Porque necesitan evolucionar. Ustedes se acuerdan que a través de la historia, el hombre no duraba más que 18 años, ya un hombre de 30 años ya era un anciano de 40 años. Entonces, ¿por qué? Porque en esa época se necesitaba que nosotros evolucionáramos más rápido, nuestras encarnaciones eran mucho más rápidas. Lo mismo pasa con los animales. Los animales todavía no tienen un espíritu humanizado, no han llegado a esa etapa. A los animales le llamamos principio inteligente. ¿Por qué? Porque es el principio del espíritu humanizado que se está entrenando para humanizarse. Pero ya eso es un tema para otra clase que es bien diferente, que Esteban y yo lo estamos estudiando los sábados, el principio inteligente. Y sí, los animales reencarnan muy rápido, o sea, casi instantáneamente, dice el libro de los espíritus, casi instantáneamente, pero hay situaciones, como siempre decimos, cada caso es un caso. Hay animales de acuerdo al merecimiento del dueño. Por ejemplo, si el dueño amó mucho a aquel animal, lo amó tanto y aparte de eso lo cuidó y tiene ese merecimiento, este animalito puede pasar hasta 3 años, el espíritu de este animal, el principio inteligente de este animalito puede pasar hasta 3 años antes de reencarnar, cuidando todavía a su dueño. ¿Ok? Esto no se da siempre, pero hay, como estoy diciendo, cada caso es un caso. ¿Ok? ¿Quién más preguntó aquí? Y bueno, ¿estamos bien? Les agradecemos mucho. Si no hay más preguntas, les deseo mucha paz este fin de semana, que descansen y nos vemos la próxima semana. Clase, que me toca a mí. Una feliz noche para todos.